también otros temas, por ejemplo, que nos hacen llegar ustedes al WhatsApp. Ayer, Álvaro, hablábamos con la doctora Herrera a propósito de los brotes de los distintos virus. Todos conocemos a alguien que está enfermo y el tema de los medicamentos se hace también urgente. También hemos hablado acá, y es un problema de nuestro país hace muchos años, el tema de la venta ilegal de medicamentos. No solamente cualquier medicamento que lo venden en la calle, en las ferias, en fin, pero también medicamentos que necesitan receta médica. Y uno entiende que la venta ilegal, entonces, con el aumento de virus respiratorios en esta época también va al alza, ¿no? La venta ilegal de medicamentos. Se lo vamos a preguntar al presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos, Jorge Cienfuegos, que está en línea a esta hora. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están, Loreto y Álvaro? Muy bien, muchas gracias. Gracias por responder al llamado de la radio. Efectivamente, si hay un dato, uno puede afirmar que la venta ilegal de, particularmente, me imagino, antibióticos, corticoides, aumenta en esta época del año. Sí, por supuesto. Como todas las cosas, en el fondo, es un simple hecho de la venta informal, digámoslo así. Se plantea, aunque suene un poco divertido, pero como oferta y demanda. La gente en este minuto tiene una necesidad de sentir que está atacando una enfermedad, porque muchas de ellas, tal como lo plantean ustedes, son virales. Sí. Y, por supuesto, la gente lo que busca es apalearla con algo, incluso en algunos casos con antibióticos que no sirven, pero sí crean esta resistencia antimicrobiana, que es una de las complejidades más grandes que tenemos según la Organización Mundial de la Salud. El cáncer, que es uno de los temas que a todos nos da miedo de escucharlo, puede probablemente matar menos gente que la resistencia antimicrobiana en unos años más. Por ende, es un tema que, aunque todavía no tiene, digamos así, el tamaño, o la gente no le ve la complejidad en este minuto, es algo que en unos pocos años se puede transformar en algo bastante grave. Porque acá hay dos temas, ¿no? Las personas, bueno, el tema de la venta ilegal, que ahí hay todo un tema de fiscalización que podemos hablar también más adelante, pero está que yo voy y me automedico, y puedo no combatir lo que me está pasando, o sea, nadie me revisa. Y el otro tema es las consecuencias que ese medicamento que no está recetado y que no está controlado, y también hay periodos en que uno puede consumir los antibióticos o los corticoides, por ejemplo, que pueden estar dañando también mi organismo. ¿Cuáles son los riesgos que uno se expone con este tipo de medicamentos que no son recetados? Partamos de lo más sencillo y vamos siendo hasta lo más catastrofista, porque pasa muchas veces que uno parte desde lo más catastrófico y también uno tiene que ser bastante sincero. Hoy día en nuestro país tenemos más de 5.000 farmacias y por ende las personas tienen acceso a poder acceder a la compra de, por ejemplo, algunos medicamentos que son de libre venta. El 90% de los medicamentos en Chile requieren algún tipo de receta. El 10% tiene una receta retenida y el 80% restante se requiere una presentación de receta. Pero para efectos de, por ejemplo, tener un virus o algo por el estilo, muchas veces la gente utiliza medicamentos bastante conocidos como el paracetamol. Sí. Pero, y ahí viene el pero, muchas veces como tienen nombres de marca, la gente no lo asocia al principio activo paracetamol. Entonces está utilizando paracetamol, después, por ejemplo, un quitadol, luego un Dapsin, y todos tienen el mismo, y eventualmente eso les puede llevar a un problema bastante grave, como por ejemplo un daño al hígado, un daño hepático. Con 4 gramos al día, eventualmente, si pensamos que los comprimidos normalmente vienen de 500 miligramos, estaríamos hablando que con 8 comprimidos podríamos tener un riesgo, por ejemplo, de una hepatitis fulminante asociada ahí a medicamentos. O eventualmente otros problemas que pueden ser asociados a riñones, que pueden ser por el resto de los AINES o de otra índole, mucho más sencillo, como por ejemplo la clorfenamina. La clorfenamina es con receta, pero eventualmente el mecanismo de acción que tiene nos puede dar sueño. No solamente la clorfenamina, sino que otros antihistamínicos que nos ayudan al tema del romadizo, que hoy día también es algo que está presente. Y si ocurre ese sueño cuando uno está manejando, por supuesto que también es propenso a algún tipo de accidente. Los medicamentos en ese sentido son duales, digámoslo así. Son muy buenos y nos sirven para atacar las enfermedades y poder ayudarnos, pero a su vez también pueden tener efectos secundarios u otros elementos que uno requiere la información necesaria para poder utilizarlos de buena manera. Por eso nosotros en general hablamos de este uso racional o uso seguro de medicamentos, y para eso está el químico farmacéutico presente en las farmacias, para hacerle las preguntas. Ahora, hay veces, y ahí tengo que tirarnos al agua en el fondo como el área farmacéutica, que el farmacéutico no está presente en la farmacia. Eso es gravísimo, porque obviamente es una exigencia legal y usted, como persona que nos está escuchando,
tiene el derecho a exigir al químico farmacéutico para resolver sus dudas. Esa es un poco la gracia y lógica de que la farmacia, como centro de salud, esté disponible el farmacéutico para resolver dudas simples, como por ejemplo, ¿qué hago con este romadizo, este resfrío, esta sensación que tengo? Y ahí es donde uno evalúa si es algo más grave y tiene que derivarse, obviamente, a un centro asistencial, o es algo abordable y en el fondo puede apalearlo con las herramientas que son, por ejemplo, medicamentos de libre venta. Jorge Cienfuegos es presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos. Le queremos un abrazo. Bio, la radio. Gracias, Luciano. Sí. Seguimos conversando con Jorge Cienfuegos, presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos. Nos daba cuenta de la venta ilegal, ¿no?, que uno lo encuentra en la calle, en distintas ferias, y que ahora aumenta. Jorge, ¿ustedes tienen alguna noción de cuáles son los medicamentos que más aumentan en este periodo la venta ilegal? Sí, por supuesto. Los listados de venta ilegal, que son como los listados oficiales que tiene el Instituto de Salud Pública, uno revisa y en general están asociados a lo que se llaman AINES, que en el fondo son medicamentos para bajar la fiebre o para el dolor, que son los tradicionales, como por ejemplo, no sé, el paracetamol técnicamente no es AINES, pero se toma dentro de ellos. Pero está la aspirina, el diclofenaco, el ibuprofeno, son como los clásicos que uno dice y que en el fondo piensa también para darle a un hijo. Que eso es un tema también importante. Muchas de las veces que la gente consume medicamentos no es que los consuma necesariamente o que los compra, no es para ellos, sino que es para terceros. Y ahí es donde también tenemos un problema adicional. Darle un medicamento a una persona, por ejemplo un niño o a un adulto mayor, eventualmente también tiene otras complejidades distintas, porque obviamente el desarrollo del niño o en el caso del adulto mayor es distinto a lo que tiene una persona, digámoslo, de edad media. Por ende, siempre es el llamado a asesorarse bien al consumirlo. Ahora, dentro de los que se utilizan más en esta fecha, claro, hablábamos de los antibióticos, con el tema que les contaba de la resistencia antimicrobiana, está por ejemplo, la prednisona y otros corticoides que también están disponibles, y dentro de ellos también tenemos algunos antialérgicos que la gente utiliza, más o sumado a los otros que tienen que ver con la venta ilegal tradicional, digamos, lo que nosotros la estamos tratando de atacar hace bastante tiempo ya. Tenemos una campaña que espero que la hayan escuchado, que se llama No le compres al tóxico, que va exactamente en esa línea. No le compren a esta persona que, por un lado, los puede intoxicar, pero por otro lado, algo que creo que es muy relevante y se los quiero compartir, Loreto y Álvaro, que es que la gente lo tenga bastante claro. Sí. Cuando uno entra o compra en esta lógica de la venta ilegal, no solamente está arriesgando la salud pública, sino que también está arriesgando la seguridad pública. ¿Y a qué me refiero con esto? Las personas que venden medicamentos, en muchos casos, pueden ser, y eso es lo que hemos visto, asociadas a tráfico y narcotráfico. Entonces estamos alimentando grupos organizados en el fondo del narcotráfico y otros elementos que nos dan bastante resquemor, digámoslo, cuando uno ve las noticias, pero uno lo normaliza al verlo después en la feria y comprar junto con las papas, los tomates y los medicamentos al lado, y le está entregando literalmente recursos al tráfico y narcotráfico. Esto no es la señora Juanita que llegó y se le ocurrió vender estos medicamentos en la feria y fue a comprarlos ahí a la esquina y luego se puso con su alfombra. En muchos casos son grupos organizados, y eso es importante que la gente lo tenga claro, porque dentro de esos medicamentos que están disponibles, también hay medicamentos que pueden ser perfectamente utilizados para violaciones y secuestros, que lo hemos dicho. No estamos hablando de los que tienen la estrellita roja o verde, que la gente dice, esos no, sino que hay otros medicamentos que están disponibles, que están en la feria y que pueden ser utilizados para esa lógica, y en el fondo es entregarle recursos a personas que pueden utilizarlos de mala manera. Por eso, en el área de salud, nosotros hablamos de un arsenal farmacoterapéutico, que es, como suena arsenal, como las armas, exactamente lo mismo. Los medicamentos bien utilizados son muy buenos y pueden ser una herramienta que salva vidas, pero si los utilizamos de mala manera, podemos perfectamente también matar gente. Muchas gracias, Jorge. Gracias por las advertencias también, por la claridad. Jorge Cienfuegos es presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos. Gracias por haber conversado con el Expreso Bio Bio. Buen día. Gracias, Jorge. Que estén muy bien.